Ya, chiquillos, comencemos nomás. ¿Ya? En esta parte de la clase vamos a ver esto que son las narrativas del escrito de seguir. Vamos a ver como objetivo comprender narrativa dentro del escrito. ¿Ya? Esto es muy fácil. Está Fernando acá, ¿viste? Lo entiendo. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros vamos a tener una estructura acá. ¿Ya? Dice, orientado a la formulación de una hipótesis. Y aquí hay que preguntarse qué es lo que es una hipótesis. ¿Ya? Una suposición base para comenzar un trabajo de investigación. ¿Ya? Por ejemplo, ahí Franco tenía una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis, Fernando, de tu trabajo? ¿Ah? Más fuerte. Ya, pero una hipótesis, formula como una pregunta de investigación. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que tú me dijiste? Ya, ¿por qué el boxeo entonces es poco conocido en Chile? ¿O por qué se perdió la historia del boxeo en Chile, la tradición del boxeo? Ahí tiene una pregunta de hipótesis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo me imagino yo el trabajo de Frank? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo lo comenzaría yo? Yo comenzaría con una transcripción de un relato. ¿Ya? Creo que una transcripción de un relato, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se relataba, por ejemplo, una pelea de... Comenzaría con eso primero y pondría acá. Antes el boxeo es muy importante, la pregunta a responder es ¿por qué hoy no lo es? Por ejemplo. Ahí comienzo a relatar. Vamos acá. A la una. Espérense, déjenme entonces resolver esto. Tenemos ahí. ¿Sí me sale a la una? Hoy día 23, ¿cierto? Sí. ¿A la una? Ahí sale o no? ¿Ah? No, el tema del horario de la clase, me están preguntando. Está mal. Ahorita la clase está habilitada a las 7:30, 27 la vamos a estar. Continuamos. ¿Qué es el cuarto medio? No entiendo. ¿Seguro que nos repitieron, profe? No. Ahí hay una hipótesis, por ejemplo. Vamos a bajar más y vamos a ver los otros tipos. ¿Ya? Fíjense acá, orientado a la exposición de una tesis. Propuesta una idea que busca reafirmarse por medio de una investigación. Es otro proceso, otra narrativa. ¿Ya? Por ejemplo, ahí si Pascal va a investigar sobre el racismo, ¿ya? La exposición de la tesis sería, existe efectivamente el racismo en la gente. En una hipótesis sería, ¿qué niveles de racismo existen en la escuela? Fíjate cómo, por ejemplo, la pregunta y la afirmación son distintas al momento, por ejemplo, de comenzar a escribir. ¿Ya? Tenemos el otro, dice, orientado a describir y a reflexionar sobre un testimonio, de profundizar en algún suceso cotidiano para profundizar en él por medio de una búsqueda bibliográfica. Es muy parecido al tipo de monografía que vimos de testimonio o reflexión, no me acuerdo cómo lo pusimos. ¿Ya? Y la otra dice orientado hacia alguna finalidad respecto al lector. ¿Ya? Dirigido entonces por su propósito comunicativo. Y acá hay una tabla de propósitos. Dice, por ejemplo, informar, exponer, narrar, describir, categorizar, aumentar la persuasión. Hay una serie de propósitos que ustedes tienen que cumplir sí o sí con la experiencia del escritor. ¿No? Este es el primer paso. Lo que estamos haciendo entonces es estructurar nuestra escritura monográfica
Y estamos viendo cómo podría ser. Y cómo podría ser es orientarla mediante las narrativas. ¿Cómo vas a contar tu historia? ¿Cómo vas a encontrar, o cómo vas a contar tu investigación? Eso. ¿No? Esta es la primera parte. La primera parte. Desde ya, entonces, mañana vamos a hacer el mapa este que les comentaba yo de el mapa de la escritura para ver los temas que salen de acuerdo a cada tema central. Y vamos a poner algunas fechas mañana, ¿ya? Para la entrega, algunas cosas, algunos avances. No creo que se queden atrasados, eso es importante. ¿Ya? Vamos a preguntarle a la gente, ¿por qué hay gente de cuarto medio acá? ¿Por qué? No entiendo. No entiendo que hay gente de cuarto medio. ¿Ya? Bueno, de cualquier forma. Porque hay que volver a sorpresa. Ya hay otros temas que ya están elegidos. Ya mañana vamos a asignarnos a la gente que no tiene tema para que comience a investigar. Recuerden que nosotros vamos a tener como unas 2 semanas para hacer esto. Entonces, yo creo que antes de la semana de las pruebas, que es la semana del 14, yo creo que ahí ya vamos a estar entregando. Vamos a tener unas 3 semanas para investigar esto. Vamos a hablar del proceso, vamos a hablar de acá, right? Mañana se las traigo máximo. Mañana, que el fin de semana no las puedo sacar, pero mañana se las traigo. Mañana les traigo la nota del sistema. Vamos acá. Fotografías. Bien. ¿Alguna persona de las que está conectada no tiene su tema de la monografía, chiquillos? ¿Alguna persona de las que están conectadas? Nuevamente, bien. ¿Pero por qué? Fernando, que está acá, Camil, Carolina. Ustedes no tengo corto medio. ¿Por qué están acá? Profe, Ah, dígame. no salía la clase puesta. ¿En serio? A ver, espera. Sí, capaz se equivocó y se la puso a los cuartos medios. Espera, eso es. Parece que sí, parece que eso fue lo que pasó. Ese día de la clase. Veo todo en blanco. ¿Qué pasó? Ah, espera un rato. ¿No? Claro, sale cuarto medio. No pasó. Tienen razón. Tienen un dato. Colectivo. Limas. Asignatura. Científico. Ya, ahora sí, a ver. Se supone que ahí sí. Y se cambió. Ahí sí. No era la hora, era la asignación del curso. Vamos a repasar esto otra vez. Ahí llegó la idea. Bien. Como les comentaba, hay una serie entonces de narrativas dentro del texto. ¿Ya? Una serie de formas de cómo contarles. ¿Cómo vamos a contar esta historia? ¿Cómo vamos a contar nuestra infografía? Hay 4 formas de hacerlo.
La primera entonces orientada a la formulación de una hipótesis, dice, suposición base para comenzar un trabajo de investigación. Una suposición, una pregunta. Es importante anotarla. La hipótesis es una pregunta. Pregunta. Ustedes notan que ponen la pregunta. Por otro lado, la tesis es una propuesta. Dice propuesta de una idea que busca reafirmarse por medio de la investigación. La tercera dice orientado a escribir y reflexionar sobre un testimonio, profundizar en algún suceso cotidiano para, por medio de él, ¿ya? Realizar una búsqueda bibliográfica. Es importante. Suceso cotidiano más búsqueda bibliográfica. Suceso cotidiano. ¿Ya? Y orientado a alguna finalidad, aquí es la finalidad con respecto al lector. La idea es que ustedes sean reflexivos y que estén al tanto de su propio proceso de escritura. ¿Ya? Hacer preguntas, hacer propuestas, hablar de sucesos cotidianos muchas veces, y sobre todo, tener en cuenta al lector. ¿Ya? Si tú quieres informar, exponer, narrar, escribir, categorizar o documentar, o persuadir. Estos son algunos propósitos que podemos tomar. ¿Ya? Nos vemos. Es la idea. Es la idea. ¿Bien? Ya, chiquillos, espacio para las preguntas. ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo? Al trabajo, a la exposición, a lo que tenemos que hacer. Yo que ya lo terminé, ¿qué hago? Uno tiene que empezar a pensar en cuál va a ser, por ejemplo, el tipo de monografía que vas a hacer. Ah, la monografía que voy a hacer no está relacionada con lo que dice aquí. No, Tiene que eso ser puede- otro tema. sí, eso puede- no, sí es el mismo tema, pero hay que Ya. profundizarlo más. Ah, Hay que reescribir todo. Siempre es lo mismo. pero, o sea, hacerlo más delimitado aún. Sí. Podría hacerlo sobre el TVN, por lo que yo sé, ya han censurado harto. Ujú. Claro. Ya. A ver, lo primero es elegir el tema. Ese es lo primero. ¿Ya? Sí. Creo que en el TVN fue donde para el estallido social hicieron los montajes. Claro, podrías hablar directamente del montaje, por ejemplo. Directamente sobre los montajes. En general, los montajes. O especificar uno. Por ejemplo. Uno. Y ahí tratarlo. La idea es delimitar bien el tema. Pero eso se va a ir dando con respecto a la investigación. Lo primero, lo de mañana, por ejemplo, hacer el mapeo, eso es importante. Eso te va a dar como alguna orientación para seguir escribiendo. La idea es aumentar el texto, eso siempre es importante. ¿Ya? Voy a contestarle acá a... sí, en cuarto medio, sí, Carolina. Estamos en tercero medio. Carolina, estoy de cuarto. Estaban como que está la clase. Sofía dice, ¿cuál es el trabajo que viene? Vamos a ver. Sofía, lo primero es elegir el tema. Vamos a ver acá lo de Sofía. Sofía Aguilera. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya? Muy bien, aquí yo te había puesto una nota en la mañana. Te había puesto que determinaba, por ejemplo, algún aspecto de tu investigación. ¿Ya? La idea es, Sofía, ya dentro de esta semana, vamos a ir entonces realizando las preguntas orientadoras. ¿Ya? Esta es la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Esto tiene que quedar esta semana terminado. ¿Ya? Porque después la reescritura de la monografía es otro proceso. Entonces, acá lo que estamos haciendo es un proceso básico de investigación con las preguntas orientadoras. Y después nos vamos a referir a cómo estos contenidos, por ejemplo, van a ser formulados para la lectura de un posible elemento. Son procesos distintos. Una parte es responder, investigar, hacer la bibliografía, y la otra es diseñar los procesos. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Mediante las narrativas, haciendo preguntas e hipótesis, ¿no?
o por ejemplo, rescatando algún testimonio, y después vamos a revisar nuestras escrituras. Un proceso de... Eso es. ¿No? Me pierdo porque tengo que responder a mucha gente. Pero, ¿ya? Sofía, entonces, para usted en particular, ¿ya? Habría que investigar sobre esto que le dejé acá como tarea. Vayan haciendo las sugerencias que les dejo ahí, son importantes. Ya voy a dejar más. ¿Ya? A los que están conectados, ¿alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Alguna otra pregunta? Sí, en cuarto medio seguimos con la columna, Carolina. No se preocupe por eso. En cuarto medio seguimos con la columna. Vamos a ver que no. Ya, miren que- Ahí, a los números que han entrado. Por ejemplo, acá Maxi tenía el mismo problema, que es un tema muy amplio. Entonces aquí ya lo delimitó, por ejemplo, con la muestra de la actualidad en Afganistán. Que uno no puede hacer una investigación muy amplia, tiene que ser algo más acotado. ¿Por qué? Porque cuando uno la acota, puedes ver las limitaciones de la información que tú puedes obtener y también hacia quién va dirigido. Es importante. Los dos procesos son importantes en la escritura. ¿Ya? Ahí se lo voy a hacer notar después en alguna... Pero una- tiene que ser sí o sí en base al tema ya escogido. Es que la idea es que sí, porque para que puedas profundizar mucho más allá. Pero fíjate, por ejemplo, profundizar con otros conceptos igual importantes. Por ejemplo, el análisis crítico de discurso, el tema del pensamiento crítico también. ¿Ves? Porque así, por ejemplo, en un párrafo, cuando tú ya empieces, ya tienes toda la información y vas a empezar por párrafos. Primero presentación de la información, después, por ejemplo, la evidencia. Después vas, por ejemplo, a mostrar cuáles son las consecuencias de esa evidencia frente al pensamiento crítico y a la manipulación. Después, por ejemplo, hagamos un análisis de discurso con respecto a esta noticia en particular. ¿Sí? Y ahí cuando ya tengas eso, te das cuenta que vas a tener un producto ya, operativo. Algo que tú ya puedes, por ejemplo, plantear con respecto al análisis de discurso. Por eso te puse eso. El análisis de discurso es una propuesta teórica que ahí te permite visualizar, por ejemplo, cuáles son los contenidos no propuestos en una noticia. Vale decir, por ejemplo, si yo tengo una noticia sobre el deporte en un país en particular, el análisis de discurso que te va a decir, piensa en lo opuesto. Si te expone, por ejemplo, el deporte, si te lo ponen puros hombres, ¿dónde está la posición del deporte frente a la mujer? Si te ponen, por ejemplo, la posición del deporte y no te ponen, por ejemplo, los Juegos Paralímpicos, el desarrollo de la federación. Te exponiendo otra cosa. Siempre pensar en lo opuesto. Hay algo que siempre es oculto. ¿Cuáles son los Juegos Paralímpicos? Los Juegos Paralímpicos son los juegos que son realizados por personas que tienen alguna discapacidad de movilidad. Que se me venía a la mente eso, pero no. Sí, eso se aprovechan también las mismas instalaciones del Juego Olímpico para que puedan también ejercer sus deportes. No. Mucho no sé porque tampoco los medios nos muestran mucho. Porque se esconde, por ejemplo, el tema de la discapacidad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya. Desactivar el audio. Ahí no me meto. ¿Ya? Lo mismo de racismo, por ejemplo, en las escuelas. Por ejemplo, el tema de no reconocer ciertas diversidades en la escuela o ciertas diversidades culturales. Ya, no se preocupe, Andrés. A propósito, Andrés, si su tema lo eligió hacer su tema.
¿Lo eligió, Andrés? ¿Lo habrá elegido? Vamos acá. Y el ayudista. ¿Qué? Nada. Pero, Ni el nombre. ¿y el nombre? Ah, ya. Muy bien. La clase de terminado. Pero recuerde que esto tiene que ser delimitado. Delimite. ¿Cómo se delimita? Vamos a poner acá. Delimite el tema pensando en el lector y en el contexto. En el contexto, ¿cuál va dirigida la ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? No lo podré hacer, no sé si estará directamente relacionado, pero sí, no lo podré hacer sobre cómo las noticias están hechas en cierto aspecto para distraernos y pues, para delimitarlo con el bloque deportivo, que en realidad no es deportivo, simplemente se limita al fútbol. Y naturalmente se limita al fútbol masculino. Podría ser una parte del tema general. Por ejemplo, si quieres referirte bien al noticiario, por ejemplo, ahí tendrías otro tema a investigar, cómo se diseña, por ejemplo, las pautas de prensa, las líneas de prensa. Eso es importante. La influencia, por ejemplo, de las líneas de prensa dentro de eso. ¿Ya? Pero piénsalo así como si lo pensaras en un árbol. ¿Ya? Hay distintos temas en el árbol, pero hay uno central. En el tronco, y de ahí se van dando los otros temas. La noticia de actualidad sería el tema central. Claro, de actualidad, por ejemplo, la noticia de actualidad. Después, las visiones que hay de distintos tipos de prensa. Por ejemplo. La elección de los horarios dentro de los noticiarios. Debe haber alguna explicación de eso. Cómo se eligen, por ejemplo, cómo se van concatenando, cómo se van eligiendo el tema tras otro. También es importante y los efectos que hay detrás. Ah, pues claro, porque si por ejemplo me ponen una noticia de arte impacto y después me ponen una noticia sobre una nueva serie que va a sacar Netflix, es como para que me olvide de lo anterior. Claro, o para que tú relaciones algunas cosas. Por ejemplo, la tercera tuvo hace poco un titular que hablaba sobre Afganistán y abajo tenía sobre el Partido Comunista. Pero no hay Ninguna relación. relación alguna. No hay ninguna relación. Pero lo que quería el diario era provocarte a ti, por ejemplo, cierto miedo, angustia. No sé, que tú relacionabas Afganistán con la izquierda. Ah, como rechazo hacia la Sí, sí. Todo eso lo vas a leer en el texto de Bandit. Pensé hacer algo similar a eso, pero del Mercurio, pero es que el Mercurio no sé si sigue siendo de derecha. Ahí el desafío que tienes es elegir bien la información, es delimitar bien el tema. Yo te recomiendo que comiences por la lectura del texto de Bandit, el texto de sí. Ahí te va, incluso una recomendación, si es que sale algún ejemplo ahí, trata de traerlo hacia la realidad chilena. Es importante. Como estás comenzando, a veces estas labores de aprender cómo lo hicieron los otros es súper importante. ¿Ya? Y eso pues chiquillos, ya mañana vamos a hacer entonces el mapeo de nuestro trabajo y vamos a comenzar con distintos tips para la redacción. ¿Ya? Nos vemos mañana.